Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente empezamos la segunda clase de biología molecular en banco de sangre y en esta clase lo que vamos a hacer va a ser conocer cómo es esta molécula que transmitía la información hereditaria que hemos planteado en la clase anterior. Lo que vamos a hacer en esta clase va a ser transitar a través del tiempo cómo se fue dilucidando esta molécula, cómo los distintos científicos fueron aportando datos para poder comprender y diagramar esta estructura tan compleja que es la de la molécula del ADN. En la clase anterior habíamos visto que en el año 1865 Mendel desarrollaba estas tres leyes importantísimas y planteaba a partir de ahí los mecanismos de transmisión de la información genética, ¿sí? Respondía de esa manera cómo era que, por ejemplo, los caracteres que no se expresaban volvían a aparecer en generaciones siguientes, cómo eran que se transmitían estos paquetes de información que nosotros veníamos viendo, cómo era que algunas características del padre se heredaban y algunas características de la madre se heredaban y se expresaban y otras no. Así que bueno, todas estas respuestas generan nuevas preguntas con este nuevo planteamiento de estas nuevas bases de los mecanismos de la transmisión de la información, se generan nuevas preguntas. Sabemos, con lo que planteó Mendel, que existe este mecanismo de transmisión de la información, pero ¿cuál es el medio por el que se transmite esta información? ¿Cuáles son esas partículas hereditarias de las que habla Mendel? ¿Qué es, en definitiva, qué estructura es la que define cómo se transmite la información? ¿Son proteínas? Hasta ese momento, en el año 1800, se conocían las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Entonces se suponía que debían ser las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas no parecía que pudieran cumplir con este propósito. Eh, o quizás es algo nuevo, es alguna molécula nueva que no estaba descubierta hasta ese momento. Por otro lado también se preguntaban cómo se transmite, cómo es. Si bien Mendel explica el mecanismo, no explica de qué forma actúan estos mecanismos, cómo logra esa partícula transmitirse de generación en generación, cómo se logra transmitir esa información. Y esta partícula se transmite en paquetes de información, se transmite en forma individual, cómo es el mecanismo específicamente. Por otro lado, si existieran estos paquetes de información, si existieran estas moléculas hereditarias, estas partículas hereditarias, ¿dónde están? ¿Dónde se sitúan estos paquetes? ¿Están sueltos dentro de una célula? ¿Están unidos? ¿Forman parte del núcleo? ¿Están en el citoplasma? ¿Están como estructuras? Todas estas preguntas nuevas son las que vamos a intentar ir respondiendo en esta clase. Mendel planteó los mecanismos por los cuales se transmite la información, pero no pudo establecer cómo es que esa información está almacenada, no sabía dónde estaba almacenada esa información ni cómo se transmitía. Hoy sabemos que esa información está almacenada dentro de unos paquetes que denominamos genes y que esos genes están codificados y almacenados en el ADN de cada una de las células. Pero esta deducción no fue un trabajo simple, fue un trabajo que tardó casi 50 años y que dependió de muchos científicos que fueran aportando su granito de arena para poder hacer esta deducción. Como les planteé también, era muy difícil en el año 1865 que Mendel vinculara esos procesos de transmisión de la información y de almacenamiento de la información con el ADN porque por ese año no había sido descubierto todavía el ADN. Faltaban 100 años más para que esta molécula fuera descubierta. A mediados del siglo XIX solamente se conocían las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono como componentes de los organismos vivos. Hubo que esperar, como les digo, 100 años más para que la molécula de ADN llegara a ser deducida principalmente, porque es una molécula compleja que tiene una estructura muy específica, muy compleja, como les digo, y no fue fácil deducirla. También este proceso se debió a la ayuda de muchísimos científicos que fueron aportando su granito de arena. Como les contaba la clase pasada, los experimentos de Mendel fueron recién redescubiertos alrededor del año 1900, unos 40 años después de que Mendel los planteara.
Por esa época se venía estudiando en dos ramas distintas, una rama estructural y una rama funcional, cuestiones que tenían que ver justamente con esto, la transmisión de la información. Por un lado, la rama estructural venía descubriendo, o estaba descubriendo, un nuevo compuesto orgánico distinto a las proteínas, a los ácidos grasos y a los hidratos de carbono. Estaba descubriendo un nuevo compuesto orgánico cuya estructura era muy compleja y que le llevó varios años deducir hasta que finalmente encontraron o denominaron a esa estructura compleja ácidos nucleicos. Pero no sabían cuál era la función que tenía esa estructura compleja. Encontraron la molécula, pero no sabían para qué sirve. Y por otro lado, había científicos que estaban estudiando esta cuestión funcional de la transmisión de la información, de los paquetes de información, habían redescubierto los trabajos de Mendel y iban trabajando sobre la teoría de la herencia y cómo se iban transmitiendo estos paquetes de información, ahondando un poco más de lo que había hecho Mendel. Denominan genes a ciertos paquetes de información, descubren algunos mecanismos más específicos de lo que Mendel había planteado, pero no sabían cómo estaban conformados estos genes. Entonces, por un lado teníamos un estudio estructural de una molécula que no sabía qué función tenía, y por otro lado encontrábamos un estudio funcional de un mecanismo, pero no sabían cómo estaba estructurado. Finalmente es en el año 1953 que estas dos líneas de investigación se terminan cruzando y podemos llegar ahí a la conclusión de que los ácidos nucleicos son quienes conforman los genes y quienes son los transmisores de la información genética. Durante esta clase lo que vamos a hacer va a ser desarrollar estas dos líneas de investigación y vamos a concluir en esto que yo les planteo de los ácidos nucleicos como estructura que conserva la información. Durante esta clase vamos a ir planteando los distintos experimentos que se fueron llevando a cabo y los distintos descubrimientos que se fueron llevando a cabo cronológicamente. Quédense tranquilos, no tomo nombres, no tomo fechas, ¿sí? No es un estudio histórico. Sí van a aparecer los nombres y van a aparecer las fechas para que nos ubiquemos cronológicamente y para darle reconocimiento a estas personas que han hecho estos descubrimientos. Lo que les digo a modo de ayuda quizás es que las diapositivas amarillas tienen que ver con el descubrimiento de alguna función que tiene que ver con la estructura, y las que son azules o celestes tienen que ver con el funcionamiento o con la línea funcional. Empecemos entonces hablando del descubrimiento de una nueva sustancia. En el año 1869, Friedrich Miescher encontró una sustancia nueva estudiando núcleos de leucocitos. Él tomaba pus de los distintos pacientes y estudiaba esos leucocitos, y en los núcleos él encontró una sustancia que era distinta a las proteínas, distinta a los ácidos, a los hidratos de carbono y distinta a las grasas. Como esta sustancia la halló en el núcleo, la llamó nucleína. Esta sustancia nueva, la nucleína, era una sustancia blanca y azucarada, tenía azúcares, era ligeramente ácida, además de los tres componentes principales de los compuestos orgánicos, como son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Se encontró que contenía un alto porcentaje de fosfato, bastante nitrógeno y un pequeño porcentaje de azufre. Esto llevó a pensar en un primer momento que podía ser una reserva de fósforo del organismo, ya que tenía un 14% de fosfatos. Lo que Miescher dijo en ese momento fue que era una sustancia distinta a las proteínas y a cualquier otro compuesto conocido. Pero ¿cómo estaba conformada esa nucleína? ¿Cómo estaba hecha esta nucleína? Esos eran los componentes, pero ¿cuál era la estructura que tenía esta nucleína? Richard Altman siguió estudiando a este compuesto, a esta nucleína, y encontró que podría hacer una hidrólisis, podía dividir esta nucleína en dos componentes. Uno de esos componentes era una proteína. Hoy sabemos que esas proteínas son las histonas que permiten el superenrollamiento del ADN. Cuando Altman separa estas proteínas, separa estas histonas, se encontró con que había un nuevo componente ácido distinto a las proteínas y al que denominó ácido nucleico, justamente por encontrarlo en el núcleo.
Profundizando en el contenido de estos ácidos nucleicos, se encontró que tenían un grupo fosfato y que además tenían una base nitrogenada. Esta base nitrogenada que se encontró en ese momento era la guanina. Se concluyó, por lo tanto, que estos ácidos nucleicos debía haber un azúcar, ya que eran compuestos azucarados, pero no se pudo precisar cuál era el azúcar. Entonces, Albrecht Kossel, que los estuvo estudiando, concluyó que la nucleína era una molécula compuesta por tres componentes: un fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Kossel siguió estudiando y por distintas técnicas y situaciones fue aislando distintas bases nitrogenadas. En el año 44 había aislado la guanina, en el año 85 recién pudo aislar la adenina, en el 93 la timina, en el 94 la citosina y en el año 1900 el uracilo, que solamente está presente en los ácidos nucleicos del ARN. Llegamos entonces al año 1900 y este señor, con ese bigote tan particular, Phoebus Leven, realiza un par de descubrimientos muy interesantes, pero a su vez, como Phoebus Leven era una eminencia en su momento, era una persona casi indiscutible en el ambiente científico, él también hace algunos aportes equivocados que, vamos a ver, terminan eh, retrasando el descubrimiento de la estructura real del ácido nucleico. Entre los aportes, buenos que hizo Phoebus Leven, logra hidrolizar los ácidos nucleicos y entiende que están formados por unidades más simples, formadas por una sola base nitrogenada, y llama a estas unidades simples mononucleótidos. Es decir, la estructura que ven en ese gráfico, formada por un fosfato, una base nitrogenada y un azúcar que él mismo identifica como pentosa, esa estructura formada por el fosfato amarillo en este caso, la base nitrogenada verde y el azúcar en rojo, esa estructura es lo que él denomina un mononucleótido. Y esas estructuras mononucleótidas estarían repetidas varias veces formando un polinucleótido, que sería la estructura general de esta molécula de ADN o ARN. Para todo esto, y les recuerdo, con la clase 1 les envié un archivo Word con un resumen sobre la estructura del ADN. Estaría buenísimo que lo hayan leído y estaría buenísimo si pudieran buscar en algún libro de biología cómo es la estructura del ADN para ir comprendiéndolo mejor. Bien, continuemos. Les planteé varias veces que en el año 1900 se produce un redescubrimiento simultáneo del trabajo de Mendel por parte de tres científicos distintos, Schermak, De Vries y Correns, en tres lugares distintos, en Holanda, en Francia y en Alemania. Lo que hay que destacar de estos tres científicos, que cada uno por su lado redescubrió el trabajo de Mendel y cada uno por su lado le reconoció a Mendel este trabajo y no lo hizo propio. ¿Sí? Hay que reconocer la honorabilidad de estos tres científicos. Pero en este momento los descubrimientos de Mendel, que hablaban sobre la transmisión de la información genética, no estaban para nada vinculados con la estructura del ácido nucleico que se venía trabajando. O sea, el ácido nucleico era una molécula que se estudiaba por un lado y que no sabía muy bien para qué funcionaba. Y los descubrimientos de Mendel no estaban vinculados, no se linkeaban de ninguna manera con esta molécula por ahora. Desde los estudios funcionales podemos plantear también que en esa época Walter Fleming tenía células en división. Él tiñe estas células y descubre que en las divisiones aparecen unos bastones que él denomina cromosomas. Cromosomas, que significa cuerpos coloreados. Estos cromosomas eran constantes en todas las células del individuo, eran constantes en todos los individuos de la misma especie, es decir, todas las células tenían el mismo número de cromosomas, todas las células de un mismo individuo. Todos los individuos de la misma especie tenían el mismo número de cromosomas, distintos a los cromosomas de otra especie. Al dividirse cada célula, estos cromosomas se duplicaban previamente y cada célula hija heredaba el mismo número de la célula madre. Es decir, había una duplicación de estos cromosomas y a cada célula hija le iba la mitad de ese duplicado, o sea, el mismo número que tenía la madre.
Desafortunadamente, en el año 80 todavía no se había redescubierto el trabajo de Mendel y por lo tanto no fue linkeado, no fue unido este concepto con el tema de la transmisión de la información genética hasta unos años después. Recién entonces, en el año 1903, Walter Sutton y Theodore Boveri relacionan a estos cromosomas en división meiótica con los paquetes que portan la información genética. Lo que ellos planteaban era si esta información está y va a cada una de las células hijas, es lógico que se multipliquen, que se dupliquen y que a cada célula hija le vaya el mismo número de cromosomas que la célula madre, o sea, que porte la misma información genética. Sutton, en ese momento, publica El cromosoma y la herencia, un libro que es el primero que da origen a la citogenética y que nombra al cromosoma como portador de los genes. Postula además Sutton que los alelos se encuentran en cromosomas homólogos. Ellos, haciendo estudios citogenéticos, logran ver que los cromosomas están apareados, que hay cromosomas de apares y que cada uno de esos pares son bastante similares en cuanto a su tamaño. Y entonces plantea justamente esto, que en cada uno de esos pares cromosómicos deben estar los alelos del padre en uno y de la madre en el otro. Algo muy interesante que plantea Sutton también en ese libro es: si los determinantes hereditarios son transportados por los cromosomas y si hay más determinantes que cromosomas, cada cromosoma debe contener muchos determinantes. Además, los caracteres específicos por los determinantes transportados en el mismo cromosoma deben heredarse juntos. Es decir, lo que él plantea, si nosotros tenemos 1.000.000 de características distintas, pero tenemos 46 cromosomas, es probable que en cada uno, no es probable, debería pasar que en cada uno de estos cromosomas haya varias miles de características. Y si estas características están en el mismo cromosoma y este cromosoma se transmite todo junto, es muy probable que estas características se transmitan juntos. Y eso choca un poco con la tercera ley de Mendel, que hablaba de los caracteres hereditarios como paquetes de información independientes. No es que se contradicen, sigue manifestándose la tercera ley de Mendel, sigue teniendo vigencia. Lo que pasa que lo que plantea Sutton es, si están compuestos en el mismo cromosoma, existe grandes chances de que estos caracteres hereditarios, de que estos caracteres se transmitan juntos. Uno de los redescubridores de Mendel, que era de Vries, en el año 1903 encuentra que en algunas poblaciones aparecen algunos individuos con características nuevas absolutamente distintas al resto. Si nosotros hablamos de porotos verdes y porotos amarillos, por ejemplo, supongamos que apareciera un poroto negro, que no tiene que ver ni con un gen transmitido por el padre, ni por la madre, ni por los abuelos, ni por ninguno de sus ancestros. Aparece una característica nueva, diferente a las demás. Esta característica nueva, de Vries comprueba que se transmite a la herencia. Entonces propone que algunos genes sufrirían un cambio y al sufrir ese cambio quedaría marcado en la información y esta información se transmitiría a la descendencia. A esto de Vries lo llamó mutación, lo vamos a ver en la cuarta clase. Vamos a ver este tipo de cambios y otros tipos de cambios distintos que son los que hacen que surjan características nuevas en los individuos y que se transmiten a la descendencia. Las mutaciones, en definitiva, son lo que permiten que haya diversidad, y esta diversidad es lo que hace que la naturaleza sea tan rica y justamente tan diversa. Seguimos alrededor del año 1900 y seguimos analizando componentes funcionales, estudios funcionales de lo que tiene que ver con las bases moleculares de la genética. En el año 1901, William Bateson traduce a Mendel al inglés, empieza a estudiar los trabajos de Mendel y lo logra relacionar con algunas patologías humanas hereditarias. Por primera vez se utilizan los términos genética y el término alelo, y Bateson, en conjunto con Garrod, comienza a determinar por primera vez en una de la patología específica, en la denominada alcaptonuria. La alcaptonuria es una alteración de un gen que provoca una alteración en una ruta metabólica y hace que
se metabolice, que una enzima esté defectuosa y algunos componentes se metabolicen más y produzcan una orina negra, que es la que vemos en el grafiquito. Ahí vemos una orina normal en la imagen y una orina con alcaptonuria. Lo que Bateson y Garrod plantean es que existía alguna alteración en el código, en la información para esa enzima, por lo tanto esa enzima era defectuosa y por lo tanto esa enzima defectuosa no funcionaba y hacía que ocurriera esta patología. Ellos descubren que esta enzima defectuosa, esta información para esta enzima defectuosa se transmitía. Dentro de una misma familia había bastantes individuos que portaban esta patología. Años más tarde descubren que ocurre lo mismo en el albinismo, descubren que ocurre lo mismo para la cistinuria y la pentosuria, que son otras dos patologías que tienen que ver con rutas metabólicas enzimáticas. Y a estas alteraciones, Garrod las denomina errores innatos del metabolismo. O sea, son errores del metabolismo que no se producen por la adquisición de algún virus, alguna bacteria o alguna enfermedad externa, sino que son innatos, vienen ya de por sí en la misma información genética. Es muy interesante lo que plantea Garrod porque une por primera vez la cuestión legislativa, las leyes de lo que plantea Mendel, con la ejecutiva, con la existencia práctica de una demostración de que esto es así. Garrod logra demostrar que estas patologías familiares se venían plasmando ya sea de forma dominante o de forma recesiva, estudiando todos los árboles genealógicos de cada una de estas familias portadoras de esta patología, logra demostrar lo que Mendel en algún momento había planteado de forma teórica. Él lo logra demostrar de forma práctica. Por otro lado, en ese momento, William Johansen propone también en su libro Elementos de la herencia una distinción entre el genotipo y el fenotipo. Ya empezamos a hablar de genotipo y fenotipo y plantea que el genotipo es el conjunto de caracteres hereditarios tal como los describe Mendel, a los cuales él les da el nombre de genes, y el fenotipo son los caracteres observables. Entonces, hagamos un resumen de cómo estamos llegando a 1910. Habían pasado 10 años del redescubrimiento de las leyes de Mendel, nada más. En ese momento, en el año 1910, se sabe que la herencia está formada por genes que forman parte del genotipo y que estos genes se expresan, un dominante y uno que no se expresa es recesivo, se expresan como un fenotipo. Estos genes son algo, no sabemos muy bien qué, ubicados sobre los cromosomas, en los cromosomas. El fenotipo es resultado de la acción de proteínas. Vemos que las enzimas que actúan en la ruta metabólica son las que dan el fenotipo, a su vez son las que dan el color, el tamaño y la estructura a las distintas funciones estructurales del organismo. Las moléculas responsables de la información genética deben estar formadas por algunos bloques o unidades básicas, estos monómeros que había planteado Leven, como letras de palabras. El planteamiento de esta situación como letras de palabras nos permitía pensar que cuando uno cambia las letras, cambia la palabra. Entonces, cambiando la unidad, cambia la información que uno hereda. Y por otro lado, venía una línea estructural estudiando los nuevos ácidos nucleicos, esta nueva molécula, y descubría que están formadas por fosfato, por base nitrogenada y por una pentosa, pero obviamente todavía no estaban linkeados con los demás componentes funcionales que venimos hablando de los ácidos nucleicos. En el año 1910, el grupo de la mosca, como se llamaba a un grupo formado por Morgan y sus colaboradores, se llamaba el grupo de la mosca porque trabajaban con la mosca Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, y descubrió que las moscas tenían 4 pares de cromosomas, y uno de esos pares de cromosomas transmitía el sexo. A su vez, se reportó que había algunos caracteres particulares que se transmitían ligados al sexo. O sea, las moscas macho los podían portar, lo podían expresar y las moscas hembras no. Entonces propone que hay genes que están alineados en el cromosoma, ¿sí? Y ahí se forma la teoría cromosómica de la herencia.
Dentro de este grupo de estudio, el grupo de Morgan, el grupo de la mosca, había dos científicos, Sturtevant y Bridge, que comienzan a estudiar la distancia entre los genes mediante el entrecruzamiento. Y así relacionaban la frecuencia de recombinación con la distancia entre los genes. ¿Cómo es esto? Vamos a ver si lo podemos aclarar. Es un poco complicado, les pido paciencia, vayan razonándolo. Morgan había planteado que las distintas características se encontraban sobre el cromosoma. Los distintos genes se encontraban sobre el cromosoma. Entonces, ellos encontraron que había características que se transmitían mucho más comúnmente, características todas formando parte del mismo cromosoma, que se transmitían mucho más comúnmente que otras características. Es decir, en este caso particular podemos decir que el tamaño de las antenas, por ejemplo, que lo vemos acá en el cromosoma amarillo, el tamaño de las antenas se transmitía mucho más comúnmente vinculado a la forma de las alas que al color de los ojos, por ejemplo. Teniendo en cuenta que la forma de las alas es el cromosoma naranja, pongámosle, y el color de los ojos es el cromosoma lila o violeta. Entonces, estudiando este tipo de relación y cuáles son los genes que se transmitían mucho más comúnmente que otros genes, el grupo de la mosca planteó que podía haber algún tipo de recombinación, de entrecruzamiento entre los dos cromosomas homólogos y que esta recombinación haría que de los dos cromosomas homólogos parte de un cromosoma pasara al otro y se le devolviera del segundo cromosoma al primero la misma parte. Entonces, este proceso lo podríamos llamar recombinación y habría una mezcla, se podría decir, de los genes entre uno y otro cromosoma de los dos cromosomas que codificaban para los mismos alelos. El proceso por el cual se produce esta recombinación lo vamos a ver más adelante en la tercera clase. Sin embargo, lo que plantean acá, lo que podemos decir que este grupo plantea, es la existencia de los genes sobre el cromosoma eh, situados de forma lineal, de forma tal que los que estaban más cercas, situados linealmente, tenían mayor vinculación a la hora de transmitirse juntos y los que estaban más alejados podían podían sufrir recombinación más frecuentemente y por lo tanto podrían transmitirse en menor proporción. Espero que se haya entendido esto. Está bueno cuando uno da la clase en forma presencial poder plantearlo en el pizarrón. De todas formas, si no entienden, me preguntan y lo volveremos a explicar de la forma que podamos. Aparece también en esa época este grupo, escribe un libro, El mecanismo de la herencia mendeliana, este grupo de la mosca, donde demuestran justamente que estos genes tienden a heredarse juntos, que hay genes que tienden a heredarse con mayor proporción juntos que otros, y por lo tanto establecen ahí las bases de la herencia genotípica. Volvemos a trabajar en la línea de la estructura, ¿sí? Alrededor del año 1909, Fibus-Leven identifica en las levaduras que el azúcar que contenían era la ribosa y por lo tanto llamó a los ácidos nucleicos como ácidos ribonucleicos porque el azúcar que contenían era la ribosa. Años después, en el año 1929, encuentra en células animales que el azúcar que contenían esos ácidos nucleicos era la desoxirribosa y por lo tanto llamó ácido desoxirribonucleico a estos compuestos. La suposición errónea de Leven fue pensar que todos los animales tenían cromosomas formados por ácido desoxirribonucleico y los vegetales por ácido ribonucleico. Esta fue una de las primeras suposiciones erróneas que hizo Leven y que fue muy difícil poder contrastar y desactivar. Leven comete un segundo error que incluso es más grave que el anterior. Como todas las muestras que él analizó tenían las mismas proporciones de bases nitrogenadas, es decir, adenina, timina, citosina y guanina, como las proporciones de estas cuatro bases nitrogenadas eran aproximadamente iguales, Leven concluyó erróneamente que las cuatro bases nitrogenadas estaban en ácido nucleico en las mismas cantidades. Es más,
supuso que estas 4 bases nitrogenadas debían estar formadas formando un ramillete, un tetranucleótido, según lo llamó Leven. Y lo que él planteaba era que este tetranucleótido sería una molécula repetitiva que se repetía una y otra vez a lo largo de la molécula. Esta deducción incorrecta hizo que se atrase muchísimo el pensamiento científico y la vinculación del ADN con la idea de ser portador de la información genética. Es decir, una molécula repetitiva no tiene forma de tener un lenguaje. Si se repite siempre la misma letra, no podemos tener un lenguaje. Y justamente lo rico del ácido nucleico es el lenguaje que puede proporcionar. Por lo tanto, esta deducción incorrecta, y viniendo de un catedrático tan respetado en su momento, dominó el pensamiento científico durante más de una década e hizo que se atrase muchísimo la vinculación del ácido nucleico con justamente la transmisión genética. Esta estructura que vemos acá es la estructura que plantea Leven como el tetranucleótido, donde esta molécula formada por Leven tiene 4 fosfatos, 4 azúcares y las 4 bases nitrogenadas distintas, adenina, timina, citosina y guanina, con los fosfatos hacia adentro y las bases nitrogenadas hacia afuera. Esto en realidad resulta impracticable desde el punto de vista justamente práctico. La repulsión electrostática que resultaría de tener los fosfatos adentro y las bases nitrogenadas hacia afuera en un medio acuoso, cuando las bases nitrogenadas son hidrofóbicas, haría que esta estructura no existiera, no pudiera existir. Debería tener mucha tensión, hay muchos conceptos químicos y físicos que hacen que esta estructura sea inviable. Sin embargo, Leven la propuso y nadie se animó a discutirla en su momento y se tomó como válida. Y durante mucho tiempo fue la estructura que dominó el pensamiento de cómo estaba conformado el ácido nucleico. Nos vamos entonces acercando a los años 20 y se comienza a pensar que los genes debían formar parte de las proteínas, o en realidad las proteínas debían formar parte de los genes. Esta idea del tetranucleótido que había planteado Leven empieza a caer y empieza a pensarse que la herencia no podría ser transmitida por esta molécula tan aburrida, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, cuando se teñían las proteínas nucleares y los ácidos nucleicos en distintos estadios celulares, las primeras permanecían constantes, las proteínas estaban constantes y los ácidos nucleicos parecían desaparecer. Por lo tanto, se pensaba que la molécula de ácido nucleico debería estar constantemente. Hoy sabemos que existen ciertos mecanismos de enrollamiento y desenrollamiento que hacen que aparezcan y desaparezcan, entre comillas, por momentos. Por otro lado, la variabilidad que brindaban los 20 aminoácidos para la escritura de esta lectura genética era mayor que la que daba el ácido nucleico, que en definitiva era este tetranucleótido. Por otro lado, se sabía que las enzimas podían autocatalizarse, por lo tanto, se consideraba que, bueno, si fueran proteínas las portadoras de la información genética, estas podrían autorreplicarse y autodividirse. Y bueno, como les vengo diciendo, el tetranucleótido resultaba una molécula poco interesante para funcionar como material genético. Recuerdan que la clase pasada yo les planteé que muchas de las teorías de la herencia que se iban desarrollando iban de la mano de nuevos descubrimientos o de nuevos inventos. Los pensamientos, las corrientes de pensamiento siempre van de la mano de la moda en ese momento, de lo que se esté descubriendo en otras disciplinas. Bueno, bien, en este caso, a mediados de los años 20 se empiezan a utilizar los rayos X y el grupo de la mosca descubre que sometiendo a estas moscas, a las drosofilas, a rayos X, aumentaba la tasa de mutación. Esto aceleraba justamente el estudio de las mutaciones y por lo tanto, en lugar de tener que esperar a que se produzcan las mutaciones de forma espontánea, cada tantas generaciones, al someter a estos pobres bichitos a radiaciones de rayos X, estas mutaciones surgían mucho más frecuentemente. ¿Sí? Era como si estuviéramos haciendo estudios con una oficina en Chernobyl. Así que bueno, esta forma de tortura de los pobres animalitos se transformó en una herramienta fundamental para el estudio de la genética. Llegamos entonces 10 años más, al año 1930,
Y en resumen, el pensamiento de ese momento era el siguiente. La herencia está dada por los genes que forman el genotipo. Lo que se expresa es una parte de esos genes, el fenotipo. Los genes son algo que está ubicado en forma lineal en los cromosomas. Las mutaciones producidas en los genes se heredan, son cambios que se producen y que se heredan. Los cromosomas están formados en teoría por proteína y ácido nucleico. El fenotipo es resultado de la acción de las proteínas. Las moléculas responsables de la información genética deben estar formadas por bloques o unidades básicas como letras de palabras y probablemente, aquí el pensamiento del momento, sean proteínas. Los ácidos nucleicos están formados por fosfato, las 4 bases nitrogenadas en igual proporción, según el pensamiento de la época también. Los vegetales tienen ribosa y los animales desoxirribosa, según el pensamiento de la época, y están formando un tetranucleótido, volvemos a decir, según el pensamiento de la época. Estos conceptos vamos a ver que obviamente después son refutados. Como les planteaba, en ese momento estaba de moda la utilización de rayos X y no solamente se utilizaba para torturar insectos, sino que también se utilizaban estos rayos para determinar estructuras atómicas en cristales. Entonces los distintos físicos empezaron a bombardear distintos cristales para ver cómo estaban compuestas estas estructuras atómicas. Pero las estructuras químicas de los cristales inanimados, inertes, en algún momento se acabaron y los físicos empezaron a ver qué más podían bombardear. Entonces se vuelcan a bombardear estructuras biológicas para ver si podían encontrar cuál era la estructura según estos rayos X. Entonces empezamos en una etapa donde empieza el estudio de la estructura, prepondera el estudio de la estructura de estas moléculas y se empieza a terminar de cerrar esta idea de que el ADN podría llegar a ser el portador de la información genética. En el año 38, William Astbury y Florence Bell utilizan estos rayos X para lograr descubrir la estructura de este ADN. Y ellos encuentran que el ADN tiene una forma, como se plantea en el dibujo, de una fibra periódica en forma de espiral con un espaciado regular de 0,33 nanómetros. Esto lo pueden deducir de acuerdo a la respuesta que le da el bombardeo de el ADN, de estructuras del ADN con rayos X. Ellos lo plantean como una pila de peniques con las bases nitrogenadas apiladas. Es decir, básicamente es como si fuera un cable de teléfono, hoy lo podemos decir. Pero esto no encajaba con el modelo del tetranucleótido. Leven había propuesto que las bases nitrogenadas estaban para el lado de afuera y aquí se plantean que las bases nitrogenadas debían estar apiladas en forma paralela en el interior de esta fibra, de esta estructura. Había algo que chocaba con el modelo del tetranucleótido. Por otro lado, en el año 40, Delbruck y Lauría comienzan a trabajar en la búsqueda del papel del DNA en la célula, o sea, cuál era la función del ADN. Entonces se empiezan a utilizar para sus experimentos unos virus bacteriófagos, que son estos del dibujito, que parece un ser extraterrestre. Bueno, esos son virus bacteriófagos porque atacan a las bacterias. La estructura de los virus bacteriófagos es muy simple. Toda su carcasa es de proteína y adentro tienen, si logran ver arriba, una hebra. Esa hebra es una hebra de ADN. Solamente están conformados por ADN y por proteína. Los virus bacteriófagos no tienen azúcares y no tienen grasas. Por lo tanto, lo que ellos plantean es que si solamente tienen ADN y proteínas y estos virus se replican, dejan su material genético dentro de la bacteria para replicarse, quiere decir que o el ADN o las proteínas es una de las dos moléculas que transportan la información genética. Se reduce entonces a estas dos moléculas sí o sí el transporte de la información genética.
Al mismo tiempo, más o menos, George Biddle plantea que los distintos colores de la drosófila observados en las mutantes son el resultado de un cambio puntual de una sola enzima en una ruta biosintética, la ruta que producía justamente la coloración de sus ojos. Se plantea entonces la posibilidad junto a Edward Tatum de empezar a estudiar reacciones químicas secuenciales controladas por enzimas y ver si las mutaciones afectaban estas reacciones. Eligieron entonces el modo del pan rojo, el modo rojo del pan, Neurospora crassa, y trabajaron sobre ese modo. En base a los estudios, los resultados que obtuvieron Biddle y Tatum formularon una propuesta de que cada gen codificaba específicamente para una enzima. Se acuña entonces la frase un gen, una enzima. Más acá en el tiempo la propuesta fue corregida a un gen, una proteína, porque digamos los genes también codificaban proteínas estructurales, y luego un gen, una cadena polipeptídica, ya que existen proteínas que están formadas por más de una cadena y que varios genes son los que terminan formando parte de la información para esa proteína. Otro dato más que se suma por esa época a esta acumulación de aportes es el que da Alfred Mirsky, que muestra que las células somáticas de cualquier especie contienen cantidades iguales de ADN y que las células sexuales contienen precisamente la mitad del ADN que las células somáticas. Este resultado es coherente con lo observado en la meiosis, donde el número de células diploide, como habíamos visto, contiene el doble de cromosomas que el número de células haploides, como son las células sexuales. Esto de nuevo volvería a inclinar la balanza hacia el ADN, en favor del ADN y en detrimento de las proteínas como portadoras de la información genética. Sin embargo, seguía dando vuelta a la teoría que había propuesto algunos años antes Leven, en la cual estaba este tetranucleótido aburrido, sin sentido, como, como estructura principal de los ácidos nucleicos. Fue fundamental el aporte de Chargaff. Chargaff fue un bioquímico austríaco que empezó a estudiar ácidos nucleicos de muchas especies distintas y empezó a separar las bases nitrogenadas de las distintas especies. Si bien varias especies tenían, como había descrito Leven, los 4 nucleótidos en los 4 ácidos, las 4 bases nitrogenadas en sus nucleótidos en las mismas proporciones, Chargaff encontró que había algunas especies que tenían bases nitrogenadas en distintas proporciones. Sin embargo, lo que encontró él fue que la adenina y la timina, por un lado, y la citosina y la guanina, por otro lado, siempre se encontraban en proporciones similares. Un ejemplo que podemos dar es que en el salmón hay un 40% más de adenina y timina que de citosina y guanina. Es decir, habría un 35% de adenina, un 35% de timina, un 15% de guanina y un 15% de citosina. Por lo tanto, estas variaciones en la composición de las bases comparadas a las distintas especies bien podría proporcionar ese lenguaje que se estaba buscando, o sea, las distintas bases serían las distintas letras que darían las instrucciones para controlar, para transmitir esta información. Se empieza a caer entonces esta teoría del tetranucleótido de Leven. En el año 52, Alfred Hershey y Martha Chase retoman el experimento que habían utilizado Delbruck y Lauría con fagos que infectaban a bacterias, pero le añadieron un componente vital. Tomaron dos componentes separados, dos frascos separados de virus, y en uno marcaron radioactivamente los fosfatos. Por lo tanto, esos virus tenían ADN marcado con fósforo radioactivo. Y en el otro frasco tenían virus con azufre radioactivo marcado. El azufre está en alta proporción en las proteínas. Por lo tanto teníamos, por un lado, virus con ADN marcado con fósforo radioactivo y por otro lado,
teníamos virus con proteína marcada con azufre radioactivo. Se producía la infección de las bacterias con ambos grupos de virus separados por separado. Esas bacterias eran infectadas con el virus, ese virus era replicado en las bacterias y se separaba por centrifugación. La bacteria más pesada quedaba en el fondo del tubo y los virus quedaban en el sobrenadante. Lo que lograban ver en este caso era que las bacterias que habían sido infectadas con el fosfato tenían adentro suyo fosfato radioactivo, por lo tanto lo que había ingresado en la bacteria era el ADN que tenía el fosfato marcado. Por lo tanto era el ADN el que se iba a replicar en la bacteria. En el otro grupo, las bacterias que habían sido infectadas por los virus con azufre radioactivo, se encontraban que las bacterias no tenían radioactividad. Sin embargo, las estructuras proteicas, las cápsides de esos virus proteicas, estaban en el sobrenadante con los azufres radioactivos. Por lo tanto, en este caso estaba demostrado que la proteína no había ingresado a la bacteria, sino que había sido el ácido nucleico. Concluyen entonces Hershey y Chase que las bacterias infectadas a partir de de virus con ADN marcado tenían material radioactivo y las bacterias infectadas a partir de virus con proteína marcada no tenían material radioactivo. Por lo tanto, el ADN y no la proteína es la que tenía la función de crecimiento intracelular del fago, la partícula, la molécula que producía la infección y por lo tanto la transmisora de la información genética de ese fago. El golpe final a la teoría del tetranucleótido se lo termina de dar en el año 50 Alexander Todd, que haciendo cálculos matemáticos demuestra que los enlaces fosfodiéster del ADN del tetranucleótido no podían existir. Era una estructura que era absolutamente imposible de existir en la realidad por su tensión estérica y por su tensión, por su carga electrostática. Por lo tanto, Alexander Todd, termina de deducir que esa estructura, esa forma del tetranucleótido era inviable. Caída entonces la estructura del tetranucleótido, habría que pensar, bueno, ¿cuál es la estructura del ácido nucleico entonces? Sabemos que está formada por monómeros, sabemos que esos monómeros tienen una pentosa, tienen un fosfato y tienen una base nitrogenada. Pero ¿cómo está conformada la molécula completa? En el año 48, Linus Pauling, uno de los ganadores del premio Nobel 2 veces, plantea la idea de complementariedad. Él lo que dice es, creo que los genes sirven de moldes sobre los que se moldean las enzimas que son responsables de los caracteres químicos de los organismos, y que ellos también sirven como moldes para la replicación de ellos mismos. Si la estructura que sirve de molde consta de dos partes complementarias entre sí, cada una de esas partes puede servir de molde para copia de la otra parte. A ver si entendemos esto. Supongamos que nosotros juntamos las dos manos. Esto en clase se ve mucho más claro, discúlpenme. Supongamos que nosotros juntamos las dos manos. Una mano es complementaria a la otra. Si separamos las dos manos y pudiéramos generar una nueva mano, podríamos generar una mano complementaria a la mano derecha y una mano complementaria a la mano izquierda y tener dos grupos de manos complementarias nuevas, que si las separamos a su vez podríamos volver a formar con una mano izquierda como molde una mano derecha y con una mano derecha como molde una mano izquierda y tendríamos de nuevo grupos complementarios. Eso es lo que planteaba Pauling. Lo raro de lo que plantea Pauling es que él termina luego generando una teoría incomprensible, como no llegó él a descubrir la estructura real, termina planteando una teoría que vamos a ver un poco más adelante. El primer premio Nobel que se había ganado Linus Pauling era por deducir la estructura de la proteína, la estructura alfa hélice de la proteína, que era una estructura en forma de cable de teléfono, en forma espiralada, donde cada uno de los pisos se estabilizaba con el piso siguiente y con el posterior por
puentes hidrógenos. Esto hacía que la molécula tuviera mucha estabilidad. Es como si tuviéramos una escalera caracol unida al piso de arriba por una baranda. Esa baranda le daba estructura a esta escalera caracol. Y por lo tanto esta estructura en alfa hélice tenía muchísima estabilidad. Ya en el año 1953, y luego de pelearse con Maurice Wilkins, Rosalind Franklin, que estuvieron trabajando mucho tiempo juntos, consigue armar un cristal de moléculas de ADN, las somete a rayos X para estudiar la difracción que éstas producían y obtuvo la foto que vemos aquí abajo a la derecha, que es la famosa foto 51. Esta foto quizás a nosotros que no somos experimentados no nos permite obtener ningún dato, pero fue esta foto la que, interpretándose, dio la idea casi acabada de cómo era la estructura helicoidal del ADN. Con esta foto como base, si uno estudia la transmisión de rayos a través de un compuesto helicoidal, de un resorte, por ejemplo, uno puede obtener esta imagen en la pared. Del estudio de esta imagen y con conocimiento físico se puede deducir que el objeto es una hélice, y es más aún, se puede calcular el radio de esa hélice, el paso entre las vueltas de esa hélice y cuántos nucleótidos habría por vuelta. Todos estos cálculos los pudieron hacer Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, y esto les permitió a Maurice Wilkins ganar el premio Nobel. Rosalind Franklin no lo ganó porque había fallecido cuando se entregó. Con todos los datos obtenidos, Linus Pauling, el que les había planteado que se ganó el premio Nobel por la estructura de las proteínas, se pone a trabajar y propuso inconcebiblemente una triple hélice. El mismo que había hablado de complementariedad y de dos manos enfrentadas una con la otra, no se puede entender por qué propuso una triple hélice y no una doble hélice. Pero bueno, hubiera ganado un segundo premio Nobel en ese momento si hubiera propuesto una doble hélice, pero se quedó con esta idea de la triple hélice. En esta triple hélice de Pauling, lo que plantea es que los grupos fosfato irían alrededor del eje, engarzados entre sí, unidos a los azúcares y las bases nitrogenadas hacia afuera. En este caso es lo mismo que les había planteado antes, no tuvo en cuenta que la repulsión electrostática de esos grupos fosfatos hacían inviable la estructura. Ya nos venimos acercando al final de esta estructura, al descubrimiento final de esta estructura, y en este caso nos encontramos con James Watson y Francis Crick, que venían trabajando en el modelo del ADN. Crick y Watson no desarrollaron ningún experimento propio ellos, sino que se basaron en todos estos datos que se venían cotejando y le faltaban algunos datos más. Entonces encargaron a John Griffith, un matemático, que haga un cálculo, justamente un cálculo matemático de los enlaces, y John Griffith le planteó que podría haber enlaces hidrógenos entre la adenina y la timina y la citosina y la guanina, pero que estos serían en formas antiparalelas, es decir, una cadena subiría y otra cadena bajaría. La adenina estaría de una forma en una cadena e invertida en la otra cadena. Lo mismo con la timina, lo mismo con la citosina y lo mismo con la guanina. Esto coincidía con la regla de Chargaff, que hablaba de la adenina y la timina, y la citosina y la guanina, con la disposición de la foto de Franklin, y daba la idea de lo que había planteado Pauling de la complementariedad de cadenas paralelas. Entonces, con todos estos datos, Watson y Crick se pusieron a trabajar con modelos de encastre, con maderitas, esto es en serio, con maderitas no es chiste, aportando con todos los datos que tenían, empezaron a intentar deducir la estructura del ADN. Los datos que hasta ese momento tenían era que debía ser una fibra periódica, con una estructura periódica, una estructura repetitiva, pero que debía tener mantener una relación entre citosina y guanina y adenina y timina con enlaces antiparalelos, o sea, una estructura periódica doble, una que sube y una que baja. Su forma tenía que ser helicoidal, como si fuera un resorte o un cable de teléfono, que tenía que poder ser variable para poder contener un lenguaje y codificar las proteínas, es decir,
que debía, en el mismo lugar que había una citosina y una guanina, debía poder haber una adenina y una timina sin que esto implicara la ruptura de la estructura, ¿sí? Estos pares deberían ir indistintamente ubicados y se podían intercambiar entre ellos. Tenía que poder generar copias exactas de sí mismo, es decir, tendría que haber alguna forma por la cual estas dos cadenas pudieran separarse para copiarse a sí mismas. Tenía que ser una estructura estable para poder conservarse. Piensen que el ADN va a estar con nosotros en cada una de las células durante toda la vida celular, por lo tanto debía ser una estructura estable, que no se degrade, que no tuviera repulsiones que la degradaran, que la destruyeran. Y tenía que estar formado por estos componentes: una base nitrogenada, una desoxirribosa, y contener un grupo fosfato. Entonces Watson y Crick se metieron en un laboratorio y empezaron a armar con sus moldes la estructura de lo que hoy es el ADN. Con todos estos datos y con ayuda de este juego de encastres, ellos terminaron logrando armar la estructura de la molécula de ADN que les permitió ganarse junto a Wilkins en su momento el premio Nobel por haber encontrado esta estructura. De todas maneras, me pareció sumamente importante ver cómo todo el trabajo que costó llegar desde el planteamiento teórico de Mendel de la transmisión de la información genética hasta la deducción de la estructura del componente que lleva la información genética. Fíjense la cantidad de experimentos que hubo durante casi 100 años para poder pasar desde un razonamiento teórico hasta la demostración de la estructura de esa molécula tan compleja, tan difícil de entender, y que fue necesario justamente muchos experimentos para poder deducirla. Entonces, en el año 1953 se conoce finalmente la estructura del ADN y se logra vincular esta estructura tan compleja con el mantenimiento, el almacenamiento de la información genética y la transmisión de esta información genética a la descendencia. Este descubrimiento de esta estructura fue disruptivo, fue un quiebre absoluto en la ciencia en ese momento, y como toda respuesta que uno da, abre nuevos interrogantes. Se entiende ahora que el ADN es entonces el almacenador de la información genética, pero empieza a plantearse, bueno, pero ¿cómo es el proceso por el cual se transmite esa información a las células hijas? Si bien podemos entender que esta información se duplica y esta información duplicada se transmite, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el proceso exacto por el cual lo hace para transmitir esa información a las células hijas? Y por otro lado, sabemos que el ADN va a almacenar la información. Ahí tenemos la información almacenada, pero bien sabemos que las proteínas son las moléculas efectoras, que las enzimas son aquellas que regulan las rutas metabólicas. Entonces, ¿cómo llega la información almacenada en esa molécula estable que es el ADN a las proteínas, que son realmente las moléculas que van a efectuar las funciones vitales y las estructuras en nuestro organismo? Todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase, donde vamos a ver los procesos de replicación, de traducción y de transcripción. Nos vemos la próxima clase y espero que hayan entendido. Cualquier duda, nuevamente nos comunicamos por intermedio del Google Classroom.